Hay una planta que antaño alimentaba a imperios. Los aztecas cultivaban vastos jardines flotantes. Los antiguos griegos la consideraban más valiosa que el trigo. Los conquistadores españoles se maravillaban de su abundancia en los mercados de Tenochtitlán, donde se vendía junto con el maíz y los frijoles como alimento principal. Hoy, si se la mencionas a la mayoría de la gente, pensarán en alpiste. Si es que piensan en algo. Si eres nuevo aquí, bienvenido a Archivo Olvidado. Este es un espacio donde recuperamos historias que la historia intentó borrar. Alimentos que alimentaron civilizaciones antes de desaparecer de nuestras mesas y conocimientos que antes eran comunes, pero que ahora se sienten radicales simplemente porque olvidamos su existencia. Si este tipo de contenido te identifica, considera suscribirte. Estamos construyendo una comunidad de personas que creen que lo olvidado aún tiene valor. La planta es amaranto, y su desaparición de nuestros platos nos dice algo profundo sobre cómo los sistemas alimentarios pueden erradicar no solo los cultivos, sino formas enteras de entender la alimentación. El amaranto es antiguo. Los arqueólogos han encontrado evidencia de su cultivo que se remonta a 8000 años en Centroamérica y Sudamérica. Pero no se trataba de un cultivo menor, una curiosidad cultivada en pequeñas huertas. Era un pilar fundamental. En Mesoamérica, el amaranto se situaba, junto con el maíz y el frijol, como uno de los 3 alimentos fundamentales. Los aztecas lo llamaban huautli. Lo cultivaban a gran escala en chinampas, esos ingeniosos jardines flotantes construidos en los lagos poco profundos que rodeaban su capital. Se estima que el imperio azteca cultivaba entre 15 y 20.000 toneladas de amaranto al año. El grano en sí es diminuto, más pequeño que una semilla de amapola. Pero lo que le falta en tamaño lo compensa con densidad. Las semillas contienen niveles de proteína que igualan o superan a los de la mayoría de los granos verdaderos. Incluyen lisina, un aminoácido que suele estar ausente o escaso en los alimentos vegetales. Las hojas, igualmente comestibles, son ricas en vitaminas, minerales y, sí, ácidos grasos omega 3 en concentraciones que superan a muchos alimentos que hoy consideramos fuentes de nutrición. Pero el amaranto no era solo un alimento. En la sociedad azteca tenía un significado sagrado. Durante las ceremonias religiosas, los sacerdotes mezclaban semillas de amaranto con miel y a veces sangre para crear figuras de sus dioses. Estas figuras se rompían y se distribuían entre el pueblo para comer, una comunión ritual que unía a la comunidad. La planta existía en la intersección de lo práctico y lo divino, sustentando tanto el cuerpo como el espíritu. Aquí es donde la historia da un giro. Cuando Hernán Cortés y sus fuerzas conquistaron el imperio azteca en 1521, trajeron consigo no solo armas y enfermedades, sino la determinación de rehacer por completo las tierras conquistadas. Los españoles reconocieron que para controlar a un pueblo es necesario controlar su alimentación y sus creencias. El amaranto, tan arraigado en la agricultura y la práctica religiosa azteca, se convirtió en un objetivo. Los españoles prohibieron el cultivo del amaranto, destruyeron los campos, impusieron sanciones a cualquiera que lo cultivara o lo utilizara en ceremonias. Las razones exactas variaban. A veces se presentaban como una prohibición de los rituales paganos, otras simplemente como un intento de reemplazar los cultivos indígenas por cultivos europeos como el trigo y la cebada. La administración colonial quería que la población indígena dependiera de los sistemas agrícolas españoles, comiera alimentos españoles y viviera a la usanza española. Pero prohibir una planta es más difícil de lo que parece, especialmente una tan resistente como el amaranto. El cultivo no desapareció por completo. En aldeas remotas de 1900 montaña, en zonas donde el control español era más débil, los agricultores indígenas continuaron cultivándolo discretamente, transmitiendo semillas de generación en generación. Persistió en algunos platos tradicionales, en atoles, bebidas matutinas y en dulces elaborados durante ciertas festividades. Pero su estatus había cambiado radicalmente. De alimento básico a alimento de supervivencia.
de cultivo célebre a algo cultivado en secreto, en desafío. Pasaron los siglos. El período colonial español terminó, reemplazado por naciones independientes en toda Latinoamérica. Pero el amaranto no recuperó su prominencia. La ruptura cultural había sido demasiado completa. Las nuevas generaciones crecieron comiendo pan de trigo, no tortillas de amaranto. Las poblaciones urbanas perdieron por completo la conexión con los cultivos indígenas tradicionales. El amaranto se convirtió en algo rural, algo atrasado, algo asociado con la pobreza y el pasado. Mientras tanto, en otras partes del mundo donde el amaranto se había extendido, ya sea a través de antiguas rutas comerciales o intercambios coloniales posteriores, la planta enfrentó presiones diferentes. En Asia y África, donde varias especies de amaranto se habían utilizado durante mucho tiempo como hortalizas de hoja, la llegada de la agricultura industrial trajo nuevas prioridades. La agricultura moderna favoreció cultivos que respondían bien a la mecanización, a los fertilizantes químicos y a las condiciones de cultivo estandarizadas. El amaranto, con su tendencia a crecer con entusiasmo donde quiera que quisiera, fue reclasificado, no como un cultivo, sino como una maleza. Este es el cambio crucial. Las mismas características que hicieron del amaranto un cultivo valioso durante milenios, su rusticidad, su capacidad para prosperar en suelos pobres con escasez de agua, su tendencia a autosiembrarse y propagarse, se convirtieron en obstáculos en un sistema agrícola basado en el control y la uniformidad. Los agricultores que plantaban vastos monocultivos de maíz o soja se encontraron con que el amaranto aparecía inesperadamente en sus campos. Y debido a su éxito, compitiendo con sus cultivos predilectos, le declararon la guerra. Los herbicidas químicos se convirtieron en el arma predilecta. Se invirtieron miles de millones de dólares en el desarrollo de compuestos que pudieran eliminar plantas indeseables sin afectar los cultivos deseados. El amaranto, robusto y persistente, desarrolló resistencia a algunos herbicidas más rápido que muchas otras plantas. Esto solo intensificó su reputación como un problema, una molestia, algo que debía eliminarse en lugar de celebrarse. Lo mismo ocurría en jardines, parques y cualquier paisaje gestionado. La gente aprendió a identificar las plántulas de amaranto y a arrancarlas inmediatamente, antes de que pudieran establecerse. Los centros de jardinería vendían herbicidas específicamente comercializados para el control de malezas de hoja ancha, con imágenes de plantas como el amaranto en el envase, como ejemplos de lo que debía eliminarse. Generaciones enteras crecieron aprendiendo que esta planta, antecesora de un alimento que antaño alimentaba a millones, era el enemigo. Pero esto es lo extraordinario del amaranto, y lo que, en definitiva, convierte esta historia en una de redescubrimiento y no en una simple pérdida. La planta nunca dejó de ser nutritiva, nunca dejó de crecer. Mientras los humanos olvidaban su valor, el amaranto continuó haciendo lo que ha hecho durante milenios: producir semillas ricas en proteínas y aminoácidos esenciales y hojas ricas en vitaminas y minerales. Crecía en terrenos abandonados, junto a carreteras, en los márgenes de granjas industriales, esperando. El redescubrimiento comenzó silenciosamente, en múltiples lugares y por diferentes caminos. En las décadas de 1960 y 1970, investigadores interesados en abordar la desnutrición global comenzaron a estudiar cultivos olvidados, plantas que podrían ofrecer soluciones nutricionales para regiones con dificultades de seguridad alimentaria. El amaranto les llamó la atención. Al analizarlo adecuadamente, con métodos científicos modernos, descubrieron lo que los pueblos antiguos ya conocían por experiencia. Esta planta era extraordinaria. El contenido proteico por sí solo era notable, oscilando entre el 13 y el 18%, dependiendo de la especie y las condiciones de cultivo, superior al del arroz y al del trigo, comparable al de algunas legumbres. Pero lo que realmente distinguía al amaranto era la calidad de dicha proteína. Contenía cantidades significativas de lisina, el aminoácido que limita la calidad proteica en la mayoría de los cereales. Esto significaba que la proteína del amaranto era más completa y más beneficiosa para el cuerpo humano que la proteína de los cultivos que la habían sustituido. Luego estaban los micronutrientes.
hierro, calcio, magnesio, potasio y fósforo, todos presentes en cantidades considerables. Al analizar las hojas, se observaron concentraciones de vitaminas A y C que rivalizaban con las de las verduras cultivadas específicamente para esos nutrientes. Y sí, los ácidos grasos omega 3, esos compuestos generalmente asociados con el pescado y las semillas de lino, presentes en las hojas en cantidades que sorprendieron a los investigadores acostumbrados a pensar que los alimentos vegetales son pobres en omega 3. Esta información comenzó a circular en artículos académicos, en centros de investigación agrícola y en organizaciones internacionales de desarrollo. Poco a poco, algunos agricultores y horticultores comenzaron a reconsiderar el amaranto. En Latinoamérica, chefs interesados en revivir la gastronomía indígena comenzaron a ofrecerlo en restaurantes. En tiendas naturistas de Norteamérica y Europa, el amaranto apareció en los estantes generalmente comercializado como un grano antiguo y exótico, desprovisto de contexto e historia, pero al menos disponible. La planta también encontró nuevos usos. Dado que el amaranto tolera el calor y la sequía mejor que muchos cultivos modernos, los investigadores comenzaron a estudiarlo como una fuente de alimento adaptada al clima. A medida que aumentan las temperaturas y escasea el agua en muchas regiones agrícolas, los cultivos capaces de producir alimentos nutritivos en condiciones de estrés se vuelven cada vez más valiosos. El amaranto, desarrollado durante milenios en las tierras altas y valles de América, comprobado por siglos de conocimiento agrícola indígena, ofrece precisamente estas características. Pero el redescubrimiento sigue siendo incompleto. En la mayoría de los supermercados no encontrará hojas frescas de amaranto. El grano, cuando está disponible, se encuentra en secciones especializadas con un precio que refleja su rareza en lugar de su facilidad de cultivo. Los libros de cocina rara vez lo incluyen. Las escuelas de cocina no enseñan a los estudiantes a prepararlo. Para la mayoría de las personas, el amaranto permanece invisible, o peor aún, sigue siendo una mala hierba que debe eliminarse de sus jardines. Esta invisibilidad persiste incluso cuando la planta crece abundantemente. En muchas ciudades, las especies de amaranto brotan en terrenos baldíos, en las grietas de los estacionamientos y a lo largo de las vías del tren. La misma planta que antaño cubría las chinampas aztecas se abre paso entre el hormigón urbano, produciendo miles de semillas por planta, ofreciendo sus hojas a cualquiera que las reconozca. Pero el reconocimiento requiere conocimiento, y el conocimiento requiere transmisión cultural, precisamente lo que se cortó cuando el amaranto fue prohibido y olvidado. Hay algo a la vez trágico y esperanzador en esto. Trágico porque estamos rodeados de nutrición invisible, soluciones a la inseguridad alimentaria que crecen como maleza, mientras la gente pasa hambre. Esperanzado porque la planta persiste, porque algunos recuerdan, porque el conocimiento, una vez perdido, puede recuperarse. En el México actual, algunas comunidades indígenas nunca dejaron de cultivar amaranto. En Tulyehualco, Estado de México, los agricultores mantienen métodos tradicionales de cultivo, cultivando variedades heredadas de sus familias. Venden el grano en mercados locales y lo convierten en alegría, ese dulce tradicional de amaranto inflado y miel. Son vínculos vivos con un sistema alimentario que estuvo a punto de ser destruido, pero sobrevivió. En otros lugares se planta amaranto deliberadamente. Pequeñas granjas experimentan con diversos cultivos. Huertos urbanos lo cultivan junto con tomates y pimientos. La gente descubre que esta supuesta maleza es más fácil de cultivar que la lechuga, más productiva que la espinaca y más resistente que casi cualquier verdura cultivada. La investigación científica también continúa. Estudios sobre el potencial del amaranto para la agricultura sostenible, la nutrición en entornos de escasos recursos y la adaptación al cambio climático. Artículos que analizan diferentes especies, métodos de cultivo y formas de procesar y preparar el grano y las hojas. La planta que se descartó como maleza está recuperando poco a poco su verdadero significado. Pero quizás el redescubrimiento más importante se produce en las cocinas. Cuando alguien cocina hojas de amaranto por primera vez, las saltea con ajo o las añade a una sopa.
Cuando alguien reventa el grano de amaranto como si fueran palomitas de maíz, o lo cocina como papilla, o lo muele para hacer harina de pan. En estos pequeños actos se reconstruye una conexión. No con un pasado idealizado, sino con sabiduría práctica, la comprensión de que los alimentos pueden provenir de lugares inesperados, que su valor no lo determinan los estantes del supermercado ni las políticas agrícolas. La historia del amaranto no es única. En todo el mundo, cientos de plantas que antaño alimentaban a comunidades han sido reclasificadas como malezas, olvidadas, descartadas. Cada una representa no solo la pérdida de nutrientes, sino también la pérdida de conocimiento, resiliencia y formas de relacionarse con el paisaje. Cada una sigue creciendo, esperando ser reconocida. Quizás la pregunta no sea por qué el amaranto se clasificó como maleza. Quizás la pregunta sea ¿qué más pasamos por alto sin ver? ¿Qué otra abundancia nos rodea disfrazada de algo que debe eliminarse en lugar de celebrarse? Los ancestros que cultivaron amaranto durante 8000 años no eran insensatos. Estaban atentos a lo que los sustentaba. Quizás sea hora de que volvamos a ser atentos. Si esta historia te hizo ver las plantas que crecen a tu alrededor de otra manera, deja un comentario abajo. Cuéntanos qué alimentos olvidados existen en tu región, qué comían tus abuelos que nunca has probado, qué conocimientos merece la pena recuperar. Y si quieres seguir explorando estos archivos olvidados con nosotros, suscríbete y activa las notificaciones. Hay más historias esperando ser recordadas.